Free-to-Play es presentado por Logitech. Presenta su nueva colección Pop Keys y Pop Mouse. Que le vigila. Se escuchan ardientes los resoplidos de una hembra tan engrifada, con wifas y un violento resoplar, quemando se van, arisca como lleva el celo. Patroncita, me traje su tecito. Patroncita, su té. Ahí está su tecito. Estoy un poco seca. Gracias. Perdona, misa, perdone, Sí, sí. perdone. Arréglame ahí, por favor, arréglame ahí, por favor. Sí, perdón. ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? Es 1647. Año Mi año favorito. del terremoto en Chile. Grande. Donde, escuchen bien, ¿saben qué porcentaje de la ciudad, región metropolitana de Santiago, capital de Chile, murió? No me interesa, pero dígamelo. 98%. No, casi. El 75%. Es como si hubieran muerto prácticamente todos. ¿Qué tiene que ver la pregunta de Free-to-Play con el terremoto de 1647? Y con la patrona aquí Con el presente. Cristo de Mayo, cuya celebración de procesión debió haber ocurrido el 13 de mayo anterior. ¿Y qué tiene que ver la Quintrala de Real Quintrala en todo esto? Tres poderes fácticos que se juntan en un programa hiperconspirativo y que podría ser la causa de que esté temblando tanto en Chile y según algunos les tengo fecha, tengo datos directos de la fuente cuando podría ser el próximo terremoto en Chile. Ahí la dejo. ¿Qué tiene que ver todo eso? Sí, tiene razón. Sí, pídale Papá. perdón. Por favor. Usted manda, usted... Yo me quedo aquí. Perfecto, sí. Yo me quedo aquí. Ustedes se me sientan Sí, perfecto. Lo que usted diga. Aquí está. y nosotros vamos a comenzar esta cosa. ¿Cómo se llama el programa? Free to play. Entonces le damos la bienvenida a todos a Free to Play. ¡Ven a retirarme! Oye, te miro y me pica. ¿Cómo? Pica. No, pero porque pica el traje, no porque está guardado, que esté desasiado. Oye, yo antes de partir aquí y de entrar en seguir en mi roleo del día de hoy. Ah, perfecto, ya. El roleo de la Quintrala del día de hoy. El roleo. Quiero agradecer a maquillaje, No, te vestuario pasaron. y peinado. A todas las chiquillas de la Carlita, la Dani. Oye, la Gamelia. fue de cosa muy linda, maestra. Quizás un poco intimidante, quizás. Un poquito, pero viste la presentación. Pero me faltó ahí el... La fusta. El látigo. Yo voy a hacer el sí. efecto especial. Se te quedó en la casa, más Se me bien. quedó en la casa, sí, me vine apurada, la verdad. No. ¿Y era- Pero bueno. ¿Ahora habla aquí el personaje? estoy. Ahora entro en personaje nuevamente. ¿De qué me van a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de un hecho que preocupa a gran parte de la ciudadanía santiaguina particularmente, sobre todo aquellas comunidades que profesan la religión católica, cristiana al menos, porque por segundo, y si mal no recuerdo, me atrevo a decir tercer año consecutivo, y esto ya podría ser el acabose en términos místicos cristianos,
no se llevó a cabo la procesión del Cristo de Mayo el día 13, recién pasado, y que hasta ahora, y según cuenta la leyenda, afirmado en datos confirmadísimos, de que esto podría generar tragedias para la región metropolitana. Entonces, ¿Como la de la mañana? Como Lo del metro, por Lo del ejemplo. metro, ¿verdad? Cosas así que se van sumando, Por maestro. ejemplo. Claro, Absolutamente. puede ser una cosa, pero pongamos en contexto. Paros, de todo. El Cristo La de nueva Mayo, constitución que recién están entregando. lean el borrador, recuerden que está disponible ya. Sí, patrona, lo que usted hay diga, que leerlo patrona. e informarse. O sea, Lo que usted diga, se lo patroncita. ordeno. Lo que usted Sí. diga, patroncita, lo que usted Gracias, diga. Ordeno. Pongamos un poco en contexto. Sí. El Cristo de Mayo, una figura que existe desde el 1600. O sea, estamos Exacto. hablando de una escultura Mucho tiempo. antiguísima que ha pertenecido a la Iglesia Católica por generaciones y generaciones y que tiene repercusiones incluso hasta el día de hoy, como lo estábamos comentando. Pero Exacto. pongamos un poco en contexto, ¿qué es el Cristo de Mayo? O Cristo de los Lamentos también que le llaman. Claro. Exacto. Hay que entender de que dentro de las figuras crísticas a veces vemos a Jesús haciéndole cariño a los borregos, en compañía de sus discípulos, En la buena y en la buena onda. en la buena vibra, vibrando alto. Y hay otras figuras que están vinculados al tema de la pasión, que tiene que ver con el sufrimiento, con el tormento del ya en la cruz. Entonces, habiendo toda esta gama de posibilidades artísticas, el Cristo de Mayo, también conocido, ojo, como el Señor de los Temblores, ni más ni menos, fue hecho bajo la idea de un Cristo sufriente, de generar no solamente compasión el feligrés que pudiese verlo, sino también conmoverse hasta sus raíces para buscar refugio en el Hijo de Dios frente a cualquier inclemencia, bien digo, ya sea personal, social o catastróficamente hablando desde la naturaleza. Vamos a entender cómo llegamos a ese punto y que de cierta manera incluso marca como la línea editorial de lo que significa incluso hasta el día de hoy vivir en Santiago. Siempre como en una especie de pequeño infierno donde todo siempre está a punto de explotar y que a duras penas tratamos de mantener un equilibrio y efectivamente cada ciertos años aquí la cosa revienta. Sí. Bueno, hoy día ya no es que explotó, yo creo que ya hizo agua por todos lados, entre la delincuencia y todo. Pero bueno, estamos tratando de mejorar este país. De a poquito. De a poquito. Bueno, finalmente lo del Cristo de Mayo, en el año 60 leí yo que es cuando se provoca esta figura como ya mística del Cristo de Mayo. Por Porque el supuesto temblor que hubo en el momento. el terremoto del año terremoto que 60 coincidió justamente con un año en el que no se sacó a pasear al Cristo de Mayo, no se hizo la procesión. Claro. Y luego existe el terremoto y fíjate que después la gente pedía, exclamaba que por favor sacaran hiciera, al Cristo de Mayo. Exactamente, mira, tú acabas de dar un punto muy interesante. En temas de terremoto, mira, vamos a ordenar todo esto porque aquí Sí, para hacer hay un orden tres cronológico. personajes principales que van a ver cómo se encajan a la perfección y de por qué es tan poderosa esta figura cristológica en nuestra nación. Tal como decía nuestra Laru Quintrala, y es que, claro, es de cómo está la Barbie azafata y todo, está la Laru Quintrala, que es una de las tantas versiones de la Laru Laru. que existe. Existe. En un Existe. universo, en el multiverso de la locura, existe absolutamente. la Las reuniones de Laru celular yo la Quintrala. veo siempre O sea, así, de hecho, si ustedes trabajaran con nosotros, ustedes que nos están viendo de la casa, Vería la Oye, reunión de ahora, pauta, miércoles, vería la la Laru. Sí. Ya del juez Oye, para adelante sí, la sí. Quintrala. Es verdad, La es gente verdad. va a pensar que soy toda Yo que una todos los días hago bruja. celular con ella, puedo confirmarlo. Pero puede ser. Puedo confirmarlo. Es verdad. Cuando no me gusta un tema de la pauta, No, ¿qué listo. está pasando? No, la Quintrala le saca la huasca. Ok. Entonces, en términos sismológicos, no ha existido desde que las civilizaciones han podido hacer cálculos y entregar data de los sismos. Claro. No ha existido ninguno más grande, más fuerte y más terrible que el que sucedió en Valdivia en el año 1960. Después de que trataron de repararse debajo de los escombros la inmensa cantidad de personas fallecidas por este evento, alguien por ahí recordó, y no habrá sido, entre otras cosas, más allá de una falla tectónica y cosas de la naturaleza, que fue justo después de casi 300 años Claro. que no habíamos sacado al Cristo de Mayo en su clásica procesión y todos dijeron, Eso capaz que sí, era. eso Claro, era. claro. Eso era. todo No el lo rato. sacamos en 300 años y ocurre el terremoto más grande de la historia de Chile. Atención,
Retrocedamos entonces 300 años antes. Al 1600. Perfecto. Al 1600. Para ser exacto, este Cristo, no me quiero equivocar, pero lo estoy haciendo esto de memoria, pero el tema me interesa tanto que creo que tengo un pequeño almanaque de este tema en mi cabeza. Fue en el año 1610 o 1630 ¿Ya? que este Cristo comenzó a deambular por las grandes alamedas de Santiago. No porque estaban haciendo una procesión, que era algo muy típico de esa época, Claro. y que hoy día prácticamente está perdido. Hace 3 años que no lo hacen, se entiende al principio por la pandemia. Exacto. Este año no sé por qué, así como también pasean a la Virgen del Templo Votivo de Maipú, la Virgen del Carmen. Ok, digamos que lo hace un escultor español. Famoso, digamos, por hacer entregas de un trozo de madero en estas imágenes que a nadie dejan indiferente, como este Cristo sufriente. Claro. Bueno, finalmente pasea por varios lugares tratando de encontrar su refugio natural y cuando hoy día nosotros estamos caminando por el centro de Santiago y nos encontramos con una esquina emblemática que es Agustina con Estado. Para los que no vienen a Santiago, está la Alameda, ¿cierto? Donde está la Moneda, todo lo demás. Sí. Está la Alameda y hacia el norte viene Moneda y luego Agustinas. O sea, a poquitas 2 cuadras apenas de la Alameda y hacia el este, hacia la cordillera, una sola cuadra. Si estamos como Ahumada, la siguiente Claro. cuadra que es Estado. O sea, muy cerca del centro Sí. exacto. Centro mismo. La zona cero misma. Exacto. Para los otaku, al lado del Eurocentro Eso casi. mismo, Exactamente. Al lado del Sí. Eurocentro. Usted, ¿para qué les voy a citar otros datos? No, Eh, no, no, sí, ya déjame ir entendimos con el dónde está. Ya el sabemos Eurocentro está mal. Ya sabemos dónde está. Está más que Sí. claro. Ok, ahí se encuentra esta iglesia. Y en algún momento, la primera residencia de este Cristo no fue la iglesia, Ya. sino que fue en la cuadra del frente, cruzando la calle. Una calle estrecha de una sola dirección, digamos, vehicular, estaba al frente. Y esa casa pertenecía, aparte de una hacienda y caballerizas, de una de las familias más acaudaladas de origen español que existía en aquel entonces en nuestro país. Y estoy hablando de la viuda Catalina de los Ríos, mejor conocida por todos como la Quintrala. Y ustedes se preguntarán, con esa cabellera roja, pelirroja, es decir, muy brave ella, con una tez muy blanca, muy poco acostumbrado, digamos, parte del paisaje de todo el universo criollo, esclavos que había en algún momento también en Chile y obviamente las mezclas intrarraciales que ahí habían llegado, estaba con esta color de rostro de porcelana y pelo rojizo, enfurecido, fogoso, de parte de la Quintrala. Ella obviamente no se puso ese sobrenombre. Se lo pusieron ¿quién? Sí, sí. Sus esclavos. Se lo pusieron los pobres alfeñiques que tuvieron que trabajar para ella, claro. que hacía justicia con mano firme estando viuda y que algunos pueden verla a ella como una mujer desgraciada, maldita, poderosa y como una cruela de vil o como una mujer empoderada, mal entendida de la época, Claro. porque se tuvo que hacer cargo de los tremendos territorios del Chile de aquel entonces, sin una figura masculina a su lado, machistas de mierda como eran entonces. Para que ustedes entiendan, Santiago llegaba más o menos desde donde hoy está la Moneda, ¿Ya? hasta un poquito más arriba del Cerro Santo Lucía. Muy poquito, o sea, y si era no lo- tuviera que apostar claro. unas De ahí 20 para cuadras. allá todo campo. Todo campo, Todo campo. exactamente. Todo campo y un poquito más allá Yo me acuerdo, hacia lo que iba a ser el puente de Calicanto, por supuesto, hoy día como Lindo, es lindo el puente donde está la estación La Mapocho, estación Mapocho. también centro Sí. otaku y todo lo ¿Verdad? demás. De la época, de la Sí, época. le estoy dando todos los El puntos contexto, otaku sí. para que ustedes vayan entendiendo. Ok. ¿Dónde se hacen las convenciones? Le pusieron sus servidumbre, la Quintrala, porque aprovecho de dar el dato. Hasta el día de hoy, y no tan fácil de conseguir, ¿Ya? existe una maleza que El se quintral. llama quintral. Ah, Sí. perfecto. Debe ser con- Y quintral tiene una característica Sí, sí, contá. que se come, es una especie de maleza, arbusto que ¿Ya? reduce y extingue todo lo que está a su alrededor. Se come el árbol donde está sostenida Ah, y perfecto. todo el pastizal lo extingue. Y por lo tanto, la quintrala, dada su actitud, le pusieron así en honor al quintral. Paso el dato que si uno se hace infusiones, o sea, como se dice en televisión, consulte antes su médico, todas esas tonteras, pero hay personas que se le han quitado tumores
gracias por tomar infusiones de quintral. Nunca te va a hacer mal, pero dicen que puedes sacar grandes males que la medicina moderna aún no puede porque extingue todos los patógenos. O sea, todo lo que el quintral ve y dice, esto no soy yo, me lo como. Es así como el primer enemigo de Doctor Strange, una cosa así como un devóralo todo, así, una cosa así. Perfecto. Claro. Dormamos. Claro. Dormamos, exactamente, muy bien. El devorador de mundos. Entonces tenemos la quintrala, mujer empoderada o mujer diabólica, Sí. porque sepan ustedes, porque es diabólica, no es tan gratuito, no es como que es Se como, decía que "Ay, tenía, tenía algún contrato con las artes serial, alguna oscuras. cosa. Exacto, porque Sí, no es sí. como que la niña nos manda a todos así como ya todo picado, es bruja, no. La verdad es que ella fue criada, como toda gente de alta alcurnia, no por sus papás, digamos, que están muy ocupados, que es obviamente la desgracia de la gente con mucho dinero, que no se hace cargo de su hijo, y por eso se sigue heredando el grado de desgraciados de dominación que tiene su descendencia. Es que ella estaba entre institutrices muy interesadas en las artes oscuras y esclavas. Esclavas que de su origen de procedencia, su religión era practicar la magia negra. Exacto, la magia vudú. Se hablaba mucho de la magia vudú. Ella se le Yo me acusa, acuerdo entre eso. otras cosas, fue un juicio por haber asesinado a su padre. A su padre. Dicen que lo envenenó. Sí, Se dicen supone. que no, y Fue- dicen que no duerme. Y dicen que no duerme. Y dicen que bueno, incluso su propia hermana fue quien reportó el asesinato. Imagínate. Y por falta de pruebas, porque no existió absolutamente ninguna prueba que pudiera inculparle alguna de las asesinatos de su padre. Zafó. Claro, Zafó, pero bueno, y ahí está Ahora. conectado el Cristo de Mayo. Dicen Exacto. que le rezaba bastante Y que por justamente para que ella pudiese salir impune de ahí está. varios de los asesinatos que supuestamente acusaciones. cometió. Sí, y abusaba de los esclavos. Además. O sea, abusaba así, como tú te estabas imaginando. Esos tipos de abuso. ¿Cómo decirlo? voy a- Le sacaba jugo a los esclavos. Ya, forma de dejémoslo decir. ahí, sí, sí, Exactamente. sí, sí. Bueno, y además le gustaba, decían, golpearlos por deporte. Como ella tenía, como son su propiedad, seres humanos, Hacer eran lo que su quería propiedad, con ellos, en el fondo. y los agarraba a latigazos Claro. porque sí. Entonces apenas buscaba una excusa, está frío el té, ¡pum! Claro. Y adelante de todo lo agarraba y todo. Ok, esa era la quintrala. Esta mujer, que en algún momento devota, pero se empezó a dar cuenta de Cristo, por supuesto, se empieza a dar cuenta que las artes oscuras le traen mayores beneficios y que la lleva, está bien empoderada. Una ciudad Se le ve que es empoderada. la capital más lejana del Imperio Español, que está en un reducto perdido en un continente nuevo conocido como Chile. Claro. Finalmente ella hacía y deshacía y tenía el poder y era gran parte dueña de muchas de las tierras alrededor y en otros lugares de nuestro país. ¿Qué pasó entonces? Que finalmente, en algún momento que era a parecer su costumbre, ella estando atravesada de carácter, estaba, como dicen muchos, una huella ese día. No sé, Claro, ok. que parece que era bien típico en ella. Sí, sí. Porque además, ¿quién se le entiende? ¿Ah? Si tenés que hacerte cargo de todo y más encima tenés que estar demostrando por ser mujer en esa época Enamorada que eres poder. completamente, Yo creo que poca andaba un poquito enojada todo el día. Un día ella como que comienza a decir, ¿sabéis que yo no tengo que ver nada que ver con los hombres? Es un mundo aparte. Voy a seguir hasta el final de los días y si me dan ganas de cualquier cosa y si ando como gato en agosto, agarro un esclavo y se acaba. Para eso agarro negro que trae premio. Así nomás decía. Perfecto. Es un dicho de ella. Está bien. ¿Qué es lo que pasa entonces? No sé si lo puede confirmar, pero... Estando en la escena. Bueno, ¿Puede confirmar el dicho? No sé, no me acuerdo. Ah, esa parte se lo olvidó, esa parte se lo olvidó. Hice tantas cosas que ya, la verdad, la memoria un poco ¿Qué- que me qué no falla. perdió la memoria? Necesito Pobre un esclavo, voy a decir nada más. Ella se dice que dijo una frase, estando enojada ese día particularmente, y un poco decidiendo que ya no quería tener relaciones, ¿cómo decirlo?, de ningún tipo con el género masculino. ¿Ya? Ve a este Cristo, a quien tantos favores hasta aquel momento le había hecho, y se pronuncia, se manda la siguiente frase, dice: ningún hombre me va a dar una mala mirada a mí, menos tú, te vais cagando. Bueno, y agarró Y lo tiró. como si fuera un Yo pedazo me de acuerdo palo y lo tiró para afuera. Sí. O sea, eso se acuerda. De eso me acuerdo, lo tiré ¿Cómo para olvidar? afuera. Lo tiró. Claro. Lo tiró a la calle. Entonces, no conforme con eso, porque quedó y nadie sabía qué hacer. Pues, si lo tomamos, lo llevamos a enojar más. ¿qué Claro, hacemos? que hacemos Claro. con esto? Entonces, en algún momento, como que se habla que dio una orden de destruirlo. Ya. Y ahí saltaron los curas de la iglesia al frente. Ahora, cuando Ah, digo al frente, listo. es casi la distancia
distancia que nos separa tú y yo. Es casi eso. Nada. Salieron de la iglesia y dijeron, oh, el Cristo así, con el Tirado en la Cristo calle ahí. tirado en la calle. Claro. Entonces fueron a rogarle, porque si iban a exigirle, iba a decir que no, y como era dueño de eso, Sí. hacía lo que quería. Le No hay ruegan problemas con los vecinos. y le dicen, señora Quintrala, usted que es buena, usted que es compasiva y que lleva el corazón de Jesús dentro de su pecho también, ¿usted le parece que, y la frase es más o menos así, que la casa segura y genuina de esta estatua Se haga responsable. sea la iglesia? Ah, perfecto. Y se la llevan a la iglesia que está al frente. Ella acepta sin ningún como está problema. todavía. Llega y acepta, así como... Sí, porque No le hay que importaba. entender de que en ese tiempo ella es poderosa, pero la iglesia también. Exacto. Y es bueno perfecto. llevarse bien con la iglesia. Total, el vecino que está enfrente, claro, se entiende. Claro. Ojo, de hecho, parte de la reconstrucción, ya vamos a llegar a esa parte, la iglesia que quiso declararse en quiebra, que tuvo que ver en la reconstrucción de Santiago, que demoró muchos años. Claro. Los terremotos han sido una de las grandes tragedias, pero ni uno tan trágica como esta que estamos relatando. ¿Ok? Entonces les pasa, y ahí el Cristo de Mayo, el otro lo salvamos, hoy está bonito, es una obra de arte reconocida frente al ojo de cualquier esteta del arte religioso. Sí. Y lo miran y todo, y ahí estaba, y la gente iba y la rezaba, y no se hablaba mucho de lo que había hecho la Quintrala, porque te podía llegar alguna de sus Claro, desgracias. mejor dejemos de lado esa parte y nos quedamos con el Cristo. Ok. Y pasó el tiempo, ¿Ya? hasta que llegamos al año 1647. Ah, aquí está. Ok. Se viene. La población de Santiago era aproximadamente, entre todos, desde los más humildes esclavos hasta aquellos que representaban la gobernación de España, jueces, por decirte algo, comisarios, policías, todo lo demás. Todo lo que implica tener una colonia, básicamente. Exactamente, era una colonia que se parecía a los pueblos perdidos de Andalucía en España en aquel momento, Claro. pero estaban haciendo patria y potestad acá en Chile. Sí. Habían aproximadamente unas 5.000 personas, que era harto. Harto. Para la Para la época sí. 5.000 personas, absolutamente. Bueno, estaba todo normal, todos hacían sus rutinas, cuando de repente, a eso de las 10:30 de la noche, Ya. del 13 de mayo, repito la fecha 1647, comienza un primer remesón. Siendo que hace poco nomás que habían asentamientos en este país y ya el pueblo araucano le había advertido de que cuando los tierra espíritus se enojan, Chocarreros. se embravecen a través de rugidos y que luego se despiertan, Claro. así como remeciendo la tierra. Ningún colono había sentido lo que habría de percibir y experimentar aquella noche. 10:30 de la noche comienza el primer sacudón, de varios. Les digo el tiro. Nosotros los que estamos acá hemos vivido por lo menos un gran terremoto. Yo he vivido 2 en Santiago y no podemos sumar lo del norte, cuyas consecuencias no han llegado tan fuerte acá a Santiago. Claro. Pero solo por citar el que casi todo Chile sintió y percibió, que es el del 2010, 28 de febrero. Ya, eso, ¿saben lo tremendo que es, cierto? 27 de febrero. 27 de febrero, muchas gracias. Eso duró 3 minutos con 30 segundos. Los más eternos de toda mi vida. O sea, claro. compadre, es como que podéis ver todo el Señor de los Largo, Anillos largo. en Sí. todo ese rato. Yo los vi. En versión extendida. Versión Director's Cut, extendida, los vi. Director's Cut Blu-ray. Sí. Ya, este minuto, ojo, no hay cálculos específicos de la época. De hecho, no se sabe bien dónde fue. Estamos hablando del El 1600. epicentro, claro. Sí, y aquí, ¿Cómo vas a saber? ojo con este dato, hay algunos que dicen que pudo haber tenido que ver la falla de San Ramón con eso. Claro. Ah, que es la es que una siempre teoría, está la involucrada en los conocida, terremotos sí, que sí. ocurren acá en esta zona. Exacto, y no está de todo claro porque no habían instrumentos para medir eso claramente. Que no es la sino- misma falla que provocó el terremoto del 2010. Exactamente, Hay que no, tener- muy buen Tener en punto. cuenta. Ese terremoto, eso sí, a partir de los relojes que claramente ya existían y máquinas para medir el tiempo, duró al menos, porque Ya. aquí hay disidencias, pero si yo nivelo para abajo, duró al menos 10 minutos. 10 minutos. Espera, 10 minutos. ¿Pero cómo? O sea, los que vivieron uno de 3,5 saben que es una Es que eternidad. de verdad, O sea, si horrorosa. fueran 10 el de minutos tres serían y- Hay gente que para se uno, desmaya. o sea, Imagínate que dure el triple. O sea, Es que el de 3,5, yo estaba en Concepción, o sea, lo viví muy heavy y de verdad era eterno, no se acababa nunca. Para mí, O sea, en mi mente pensar siempre ahora- fueron Era como eterno. 20 minutos. No, Me era imagino bravo. 10 minutos. imagínate, 10 Tremendo. minutos. 10 O sea, minutos. no queda Hay nada quienes en dicen que pie, duró cerca de 15, literalmente. pero 10 minutos confirmado. O sea, por lo menos duró 10 minutos. Claro. Ok. Estamos hablando de 1600, mediados de 1600. La mayoría de las casas son de adobes, ¿cierto? O sea, se quedó todo abajo. O sea, Maestro. no quedó nada en pie. Vivían 5.000 personas, ¿cierto? Sí. Solo por los escombros de este terremoto, que es cuando ya se desata por completo, Claro. murieron
sepultados. La mayoría de los muertos no fue por el terremoto, ya les voy a explicar. Pero solo por quedar sepultados, que fue la primera camada de fallecidos, pues, se le vino el techo encima, pedazos de edificios Todos los los más escombros altos, que iban cayendo. murieron 1000 personas. Murió prácticamente un 25% de la población, claro. murió de un sopetón producto de este terremoto. Todos aplastados, gritando. Ojo, las descripciones de la época, perdón por el horario, pero estamos haciendo historia de Chile, la mayoría desmembrados, muchos quedaron vivos y quedaron agonizando por varios días. Tratando de sacarlo de los escombros entre medio de las tremendas réplicas que hubo los días subsiguientes y la gente con mucho miedo paralizada. Tan paralizada que había una cárcel. Había unos pocos reos, gente insurgente y todo lo demás, Sí. pero se calculaba que había más o menos 80 personas, entre 50 y 80 personas. Las murallas de la cárcel quedaron derruidas por completo, se desplomaron. Sí. Y está, por orden de la época, del catastro que se hizo a las 24 horas siguientes, no se escapó ningún preso y estaban todos aglutinados producto del inmenso pavor que tenían de haber experimentado el terremoto. No, claro. de miedo. O sea, claro, de miedo. Nadie se claro, movió. claro. O sea, se le quedó abrieron todas las abajo ahí. puertas y nadie quiso arrancar. moverse. Ok. Termina el terremoto. Alaridos por todas partes. No hay luz, obviamente. Estamos hablando de 1600. Claro. Comienzan a prender velas y se dan cuenta de que está todo abajo. Es un desastre inconmensurable, con mucha gente pidiendo auxilio y muchas personas agonizando por todas las calles de estas 20 cuadras a la redonda, que es lo que mide todo Santiago, Claro. con aproximadamente 5000 personas por habitante. Comienzan los curas, parte poderosa obviamente de la época, a tratar de juntar a los feligreses. Y todo Santiago, sobreviviente, se junta en la Plaza de Armas. Es por eso que la procesión se hace desde la iglesia, Estado de Agustina, hasta la Plaza de Armas. Ojo, la vida en la Plaza de Armas duró varias semanas. Ahí se juntaban todos, nadie podía volver a las casas, Claro. se podía Estaba caer derrumbado, había que empezar un proceso de armar todo de nuevo. Claro. o no había casa a la cual regresar. Exacto. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Sorpresa. Quedó todo abajo. Pero escúchenme, todo, excepto algo. La esquina Ya. de la iglesia que cuidaba o enrejaba, por así decirlo, y sin ningún motivo o explicación arquitectónica hasta el día de hoy, donde estaba el Cristo de Es Mayo. lo único que queda en O sea, pie en Santiago en ese momento. Lo único, quedan un par de Nada más. cosas paradas, pero es lo único que queda como armado. Claro, Sí, claro. O sea, Con su forma original, vamos a decir de alguna manera. entiende que había más capilla e iglesia y todas se vinieron abajo. Sí. Claro. De hecho, la Claro. gente ya en ese momento solo tiene una explicación para esto, y solo una. Ya. Esto es castigo de Dios, no puede ser otra cosa. Y los curas, ni cortos ni perezosos, como se decía, pero también creyéndolo, creo yo, dijeron, Así efectivamente, es. nosotros confirmamos, llamamos, preguntamos, y es un castigo de Dios. Hay una historia con el tema de la corona de espinas, ¿no? Porque Exactamente. se le cae el cuello, de ahí no la podían sacar y volver a su posición, por lo que Exacto. entiendo. Ya, es que eso es muy interesante. Que eso ha sido estudiado bastante hasta el día de hoy. Como todo Cristo, como fue torturado por los romanos colocándole una corona de espinas, ¿cierto? Donde Sí. se ríen y le De que ponen era el ahí. rey. Que él era, Claro, he aquí el rey era de burla. De los judíos. Exacto, es una mofa, el bully, Sí. el primer bully de la historia. Finalmente, este Jesús que tiene una corona de espinas que está hecha aparte. Ajá. Entonces se la hicieron, esto es una figura de madera, se la colocan en la cabeza, la ajustan bien La encajan, digamos, la y le figura. pintan las gotitas de sangre, que es donde las púas Claro. se clavan en su frente. Sí. Ya, esa corona de espinas está abajo, está en el cuello. Y está hasta el día de hoy, ustedes la pueden ir a ver. Ya. Sí, está ¿Y así. por qué? Por lo siguiente. Ya, aquí hay dos cosas raras. De verdad, si ustedes van y lo van a ver, no hay cómo que la corona de espinas, por movimiento Sí. o a la fuerza, pudiese llegar hasta el cuello. No cabe, no, porque la circunferencia donde está colocada no podría pasar por el O sea, en el resto de la fondo cara. no deformó nada de la figura. Exacto. Y está ahí abajo, ¿no? No solo eso, sino que no cabe nomás. O sea, un terremoto, aunque se mueva así, aunque estemos dando O sea, es bote contra la imposible muralla, que solo hubiera caído hasta ahí. Claro. Exacto. Por la forma de la cabeza del Cristo No pasa. cabe. No pasa. pasa. Exactamente. No emboca. Ok. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos dicen, bueno, cuando ven que se tratan de arreglar todo y empiezan a dar misa sobre cadáveres, eso duró, insisto, muchas semanas, le dicen, bueno, pasó esto, se le cayó, bueno, vamos a presentar que él es el único imagen religiosa que quedó en pie Claro. y va a ser nuestro salvador. O sea, si le rezamos,
entre todos, y la ciudadanía, nadie dudó, estaban todos medio de las armas, de rodillas, pidiendo perdón por lo que fuera. Estaba este Cristo de Mayo. Y dijeron, ya, pero se echó a perder porque se le corrió la corona espina al cuello, Claro. que es impropio, es feo, no sé, no luce bien, luce más como un esclavo que otra cosa. Ya, y ellos lo toman y entonces dicen que es raro, como que no cabe. Ahí lo Ahí estamos lo estamos viendo, viendo, ¿vieron? ahí se ve. Que es una imagen muy realista, además para la época. O sea, Sí, no. o sea, Por muy eso, detallado. da un poquito de susto. Bueno, esa era un poco la idea, que te conmoviera y que te provocara. Sí. Le empiezan a subir y viene la que es considerada por la historia la primera réplica más grande después del terremoto. Vuelve a terremotear y lo que faltó por caerse se terminó de caer. Excepto esto. Entonces la sueltan, pues se van a... Y Claro. quedan todos así como que fue corto, pero fuerte. Y dijeron, ya, bueno, sigamos con lo nuestro, porque la gente espera de nosotros locura que hagamos algo al respecto. La toman de nuevo, la van a subir y viene otra réplica, pero el toque. Estás leseando. Los que hemos vivido réplica de terremotos sabemos que son continuas, pero no separadas por 2 minutos. No, se toman su tiempo de a poquito. Pasan su media hora, su horita, Sí, todo. sí. Lo vuelven a tratar de poner y vuelve a terremotear así, pero y todo. Pero ¡guau! instantáneamente Ya. al momento de... Exacto, y imagínate el griterío que se arma. Y ahí la soltaron y dijeron, ¿saben qué? Es raro que esto que haya caído el cuello, y cada vez que hemos intentado subirlo, vuelve a terremotear. Claro. Sospechoso, por O decirlo sea, menos. esto es una decisión divina. Hay que dejarlo así, y de ahí nace el Señor de los Temblores, que es este el Cristo nombre de que Mayo en tiene particular. Actualmente. Oye, imagina la impresión, yo creo, de la gente No, te de la morís, po. época de poder observar toda esta escena. O sea, lo primero, Sí. llegar, ver todo, ¿cierto?, en el suelo y que esta sea la única figura que se haya mantenido en La única pie. esquina de la ciudad La única en pie. esquina de la ciudad. Imagina el impacto. Yo, que en lo personal no soy creyente, me hubiese impactado de solo ver esta imagen. Sí, o sea, po. si lo piensas Imagínate. realmente... Al menos te pone a pensar, o sea... Exacto, literal, como que dice. Mucha Y ya coincidencia. después lo de los temblores que fíjate Sí. que yo no conocía esta historia, o sea, la ubicaba, conocía lo de la Cruz de Mayo siempre, porque además mayo es Sí, mi sí. cumpleaños, entonces siempre la escuchaba pasar. Espera, ¿cuándo está el cumpleaños? El jueves. El jueves está de cumpleaños. Ya, El jueves tira el de dato, ya cumpleaños. bien, malteo. Aprovecho de tirar el Y dato. así. Sí, claro, y vengo con este vestido. Bueno, y me acuerdo de eso, pero después haciendo ojo con la historia, y me fui, cuando llegué a vivir a Santiago, me fui a ver Fuiste. al Cristo de Mayo. Ya. Porque yo decía, ya, pero ¿cómo esto Hay debe que ser verlo. una joda? Para ¿Cómo? conocer, en el fondo, es Claro, como- pero cómo no, yo decía, ¿cómo no le van a poder subir la cuestión? Simplemente se la quisieron dejar ahí. Y Claro. uno va y lo ve, porque está ahí disponible en la iglesia que queda ahí Sí, en Estado con Agustina. Estado con Agustina. Sí. Tú vas, te puedes acercar a mirarlo, y de verdad es que no pasa la corona. No. O sea, como de tú dices, verlo no cabe nomás. no cabe nomás. Claro, porque está el tema del pelo, digamos, que queda por debajo Sí, de la corona en el fondo. Exactamente. ¿Qué pasó ahí? No tiene ningún Ningún sentido. sentido. Y realmente es una imagen que, insisto, yo que no soy cristiana, cuando tú la ves, cuando tú ves a esta imagen, le miras el rostro, miras todo lo Sí. que... Es como Samara del Aro, dígalo. Sí, es Del pedazo. terrorífico, de verdad. A mí Sí, me da da cosa, un da poco cosa. de cosa. Y sobre todo la expresión que tiene. Por eso se le llamaba mucho el Cristo de los Lamentos. Tiene una expresión muy fuerte, la verdad. Ahora, esta historia no queda acá. Quedó demostrado que este Jesús mandó un castigo divino, ya vamos a explicar por qué, y que no permitía como su símbolo particular de que le volvieran a colocar la corona de espina donde correspondía. Pero Chile, o en este caso Santiago, siguió en sus malas prácticas y vino la segunda vuelta o el segundo castigo de este Jesús, y ahí no quedó más duda de que era milagroso el Señor de los Temblores. Se los cuento, pero después de estas cosas. Da rienda suelta a tu personalidad en tu escritorio y más allá con PopKiss. Úsalo con PopMouse a juego para reflejar cómo eres con una estética llamativa y divertidas teclas de emojis personalizables. Daydream, Heartbreaker, Blast. ¿Qué pop eres tú? Descubre la colección completa en paris.cl. Se hablaba en aquel tiempo de que Chile, perdido en el mapa, estaba siguiendo una ruta que otros países con más esclavos aún no habían caído en la tentación de la brujería. Ya, ojo, que más adelante en la historia, es que esto es muy importante que lo entienda, porque yo encuentro que esto nunca nos lo explicaron en el colegio. Sí, a ti te digo, Villalobos, que nos hicieron estudiar Historia de Chile con tus libros.
sesgados. Sesgado. Completamente así como de ultra extrema pinochetismo. Así a ti te. Yo hasta en la universidad los tuve que leer. ¿eh? Sí, absolutamente. No, y eran como 20 libros, entonces ya mucho. Ya. Ok, no nos explicaron lo que voy a decir a continuación. Perfecto. Chile era poderoso en magia. En magia. Ya. Y estoy hablando del oficialismo. Aquí se hizo lo que se considera hoy por hoy, particularmente en la isla de Chiloé, la recta provincia. El gobierno español determinó, después de pruebas contundentes, irrefutables y apañado por la Iglesia a su pesar, de que habían personas, muchas con poderes sobrenaturales en este país y que tenía que haber un juicio y llegar a un acuerdo de cómo podían convivir las dos religiones y los dos estados, los dos poderes gubernamentales. Claro. O sea, había un reconocimiento del poder de la magia en Chile. ¿Ok? En el 1647 ya se hablaba de que muchos chilenos habían caído en esa tentación y la Iglesia se procuró de recriminar de por qué andan viendo otras formas de prácticas espirituales que no son las cristianas de nuestro Señor único. Entre ellos está... Y entre ellos servidores. la Quintrala, que obviamente, como siempre, ojo, porque uno podría decir que las malas prácticas hoy día son de las personas como de una sociedad periférica, así como que no tienen otra respuesta. No, la gente de poder es con gran cantidad de dinero en su bolsillo, era lo que siempre le gustaba esto. Solo por citar uno, Bernardo Higgins y Arturo Prat. Ni más ni menos. O sea, perdónenme, aquí van a empezar a llegar cartas de las instituciones y no lo digo como queja. Lo digo como, digamos, como, mira qué interesante de parte de ellos, pero la élite, la aristocracia, así como la Quintrala, desde Europa y también en Chile, hacían prácticas de espiritismo y todo lo demás. Pero lo dejo ahí nomás porque ¿para qué nos vamos a seguir? Que ya ¿Para qué no vamos a seguir empezar a hablando de sonar el gallinas? teléfono ya. Entonces, producto de que grandes personas de mucho poder se habían inclinado por, oye, a ver, como que uno prende una vela y uno puede hacer Qué entretenido, que se enamore de ti, el niño que me gusta, Claro. que no sé qué. Bueno, O hacer crecer las tierras, la producción. que, también. que acá cuando uno tiene así como que compra una media hectárea es rico, ya estos compadres tenían ciudades de Enteras, una claro. cosa horrible. Bueno, supuestamente fue por eso que Jesús o Dios dejó caer este terremoto como que nadie jamás hasta ese momento hubiera imaginado. Cuando todos completamente haciendo misas todos los días y a cada rato de rodillas pidiendo perdón en la Plaza de Armas, sobre todo los que se quedaron sin casa, donde los presos nos arrancaron, donde los juzgados tratando ya que hacemos con todos los trámites pendientes, ceder terreno, herencia. ¿Quiénes se murieron? Todo. Porque agarraban los muertos y los iban a tirar a una fosa común que estaba en las afueras de Santiago. Ok. Y la gente agolpaba los caminos porque querían ver si veían algún pariente que se le había perdido, Claro. si estaba Estaban entre dentro ellos. los muertos, claro. Más lo que durante semanas estuvieron encontrando bajo los escombros. Ok. Producto de eso, se dieron cuenta de que muchas personas comenzaron a rezarle, no de manera propia, según la iglesia dictaminaba, a otras fuerzas sobrenaturales para que los perdonaran. Hay que entender de que la inserción del pueblo mapuche en ese momento, a muchas personas que estuvieron cercanía con ellos sabían que esto resultaba. Los curaba mejor que la medicina viniendo de Europa y todo lo demás. Entonces, por ahí había tal nivel de desesperación, ustedes entenderán, que la gente acudió a todo. Y los curas hicieron advertencia, ya, ¿cómo no van a entender que son porfiados y todo lo demás? Y de ahí vino la segunda tragedia. Yo le dije que había aproximadamente 5.000 personas, ¿cierto? Sí, Sí. y a 1000 quedaron debajo de los escombros. 1.000 murieron Al tiro. en esos 10 minutos y los 2 días siguientes. Ok. Ya, lo que pasó ahora, se murieron 2.500 a 3.000 personas más en los siguientes meses, porque hubo una crisis sanitaria. Eso la gente hoy día no lo calcula, cuando dicen así como se cortó el agua, o hubo un terremoto, no que hay eso agua en la genera. cañería, qué lata, Claro. vamos a comprar agua al supermercado. Si no hay agua donde tú vas a hacer tus necesidades, se generan, y sobre todo cuando hay muertos en descomposición, la crisis sanitaria generó tal nivel de enfermedades que durante los meses siguientes, no 8 meses, sino los 3 meses siguientes, murieron casi 3.000 personas más. Y de ahí, créeme que no hubo ninguna duda. El Cristo de Mayo fue declarado como el Señor de los Temblores, protector absoluto, y se generó una idea de que por si las moscas, nadie se atreva nunca más, cosa que también nunca más sucedió,
tratar de colocar esa corona de espinas en su frente Claro. y por ningún motivo dejen de sacarlo a dar una vueltita y todo así como grande, viva Cristo Claro. de Mayo, hasta la pasada Celebrémoslo y volver. constantemente para que esté tranquilo en el fondo. Hasta que Claro. alguno dijo así como, compadre, somos todos creyentes acá, pero los terremotos, ya sabes, ya en 1960, ya, Sí, hay- güey, somos científicos, no jodan. Corten no lado, hagan. claro. Ya, hubo pelea, hubo un problema de administración, no me acuerdo de qué tipo, ¿Ya? y ese 13 de mayo de 1960 no se sacó. Al rato después, el terremoto más grande de la historia de la humanidad. De la humanidad. No de Chile, de la humanidad. Y sabéis que te dijeron, ¿saben qué? Qué fuerte. Compadre, o sea, te paseo, Pato Yañez, lo que sea, nunca más dejamos de pasear a Cristo de Mayo. Que esa es una cultura que se mantiene hasta hoy, o sea, Sí, sí, sí. No, es Pero no. necesario, no es necesario ser, claro, pero no es necesario ser cristiano. Hay gente que de verdad dice como, o sea, ya a esta altura prácticamente con las redes sociales como un meme, pero hay gente que de verdad dice, yo no soy cristiano, pero creo que deberíamos sacarlo por si acaso, como decía usted. Venga, una vueltita, ya ¿no? es Por más- cualquier cosa, claro, el parche antes de la herida. Exacto, cosas ya así. más de ir a la iglesia todos los domingos, comulgar, etcétera, ya va en un asunto casi como de superstición, como Exacto. deberíamos sacarlo porque ¿para qué nos vamos a arriesgar en el fondo de no sacarlo? Absolutamente. Entonces, por temas de la pandemia, que en el fondo hubo una pequeña pandemia después del terremoto, no se sacó. O sea, la iglesia fue obediente con el aforo. Ya, Aparte claro. que la iglesia hoy en día no es la misma del 1600 ni de 1960. Sí. Entonces está muy cuestionada, incluso, no voy a decir para bien y para mal, simplemente voy a decir Cuestionada, que no han global. habido manifestaciones con las quemas de iglesia acá. O sea, quiero hacer un análisis objetivo, que la iglesia se siente tan vulnerable hoy en día que aun cuando le queman iglesia, que no es menor, pues es un acto de vandalismo, aunque sí. algunos lo consideran justicia social, lo que sea, ni reclaman, así porque no, o sea, mejor ni Mejor nos ahí nomás, asomamos. claro. Está difícil la cosa con nosotros, así que preferimos quedar calladitos. Ya, ok. Entonces hicieron caso para los aforos, por ejemplo. Entonces no se sacó la primera y todos dijeron, "Ay, pero ¿cómo hacen esto? Un terremoto más pandemia, eso no". No pasó nada. No lo sacaron un segundo año y alguien Sí. dijo, ¿sabéis qué? Dos cosas, o esto es superstición o estamos gastando una línea de crédito de un perdonazo. Claro, Le preguntaron claro. a la iglesia que cómo lo van a hacer de en adelante, si es que están los aforos, si estamos en fase 4, no sé qué. Sí. Entonces le dijeron, ¿saben qué? Probablemente no lo vamos a hacer más. Y dieron sus razones, las cuales no recuerdo, pero es un asunto de costo, de problemas de atochamiento que hay en el paseo humano. Santiago Mejor no, hoy en día no es lo mismo. No están las condiciones. Está Ya. bien conflictuado, Ok. la verdad, y es Claro. cosa, yo lo lamento, yo estudié y mi paseo por el paseo humano era obligatorio, por huérfano y todo. Hoy día está un poquito complicada toda la Sí. situación ahí por tantas razones. Bueno. Y dijeron, ¿y si esto es un perdonazo? Y la tercera es la vencida, y dijeron, ya no sé, pero no, ya dijimos que no lo vamos a sacar. Ok, claro. Y ustedes no sé si saben, si se han asomado a las noticias, los temas que más se están hablando es la inmensa, no la grande, la inmensa cantidad de temblores que están habiendo, por ejemplo, en el Maule. Sí. Hubo sí. 1000 temblores en un día. Y en el norte también se sintieron. El más grande fue en Antofagasta, en... se me olvida. Pero en Antofagasta, casi en el sector de la precordillera, Socaire, de un 6,8. O sea, un 6,8 en otra parte del mundo se viene todo abajo. Acá es Tranquilito respetable, todavía. Ahí se movió pero algo. es fuerte. Sí, sí. Y ojo, duró al menos 2 minutos. O sea, ok. Entonces, aquí yo me voy a pasar a otra cosa. Ustedes me disculparán, la línea editorial de este canal, de este y del cual no apaña. Afirmo. Pero si mi misión es contar estas cosas, yo con el debido respeto y rigor voy a entregarle una información Por favor. que manejo de primera mano. La cara, mira, ahí viene Sí, la no, cara ya, corriendo, no. me va a parar. Tranquila, Caro. De primera mano, bueno, ustedes conocen la teoría de pronósticos sísmicos de Haroldo Maciel, este brasileño. Sí. Que esto no voy a dar nombre porque no quiero comprometer a ningún científico, pero entre los geólogos, sismólogos, que obviamente no pueden darle crédito a eso porque no tiene un sustento para ello académico, entre ellos dicen y me hablan y me reconocen, dicen, no deja llamar la atención con el grado de exactitud que él atiene. Pues bien, volvió a hablarse a Haroldo Maciel Ya. porque el 6,8 que hubo hace 10 días aproximadamente en Socaire, en Antofagasta, 4 días antes, él dice, bueno, aprovecho a mandar un saludo porque él hace informes en sus redes sociales. Acuérdense, el próximo miércoles, dice él,
vamos a estar hablando del sismo 6,6 que va a haber en Antofagasta de aquí a pasado mañana. Pasó, Claro, una vez más. claro. Ojo, no esta vez, una vez más. Ok. Ahora, ¿con quién iba a estar hablando conmigo? Hablé con él. Ya. Y yo le pregunté, por supuesto, si se esperaba algo para acá. Y no sé, ¿tengo permiso de contar esa información? Con el debido respeto, sí. Sí, se la claro, escuché la voz. Hasta acá se escucha. Sí, se escuchó. Acá. Bueno, el día de hoy les pido que saquen ese cartel que todas las opiniones vertidas son de... Sí, por favor. Sí, por Tengo la favor. manito de director. Rigurosamente, esto es un pronóstico. O sea, cuando esto te dice mañana va a llover, lo más probable es que sí, pero puede que no. Pero puede que no, claro. Pero puede que Puede no. equivocarse. Ok, perfecto. Esto es un pronóstico. Hay un 7,5 que sucedió en Japón. Según esta teoría, hay puntos interconectados. Claro, ¿eso fue el mes pasado? ¿Sí, sí? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, poquito. a cierta intensidad y a cierta distancia está calculado cuánto se demora a llegar al siguiente punto. Por eso se llama migración sísmica, porque esta teoría dice, si tembló acá, debiera temblar Tanto tiempo va a aquí, irse a otro aquí lado. o acá. Claro. Claro. No en cualquier lugar, solamente Sí. aquí, acá o acá. Perfecto. Tres puntos principales. ¿Ok? Japón, como ustedes saben, mira, Haití está conectado con Chile, con el sur, y el sur de Chile está conectado con Japón y viceversa. Ok. Terremoto en Haití, 2010. Terremoto en En Chile, Chile. y un año después. En Japón, un año 2011, después, o sea, marzo un del año 2011. y 20 Claro. días Claro. después, por cíclico, en Japón, el más Claro, grande que claro. ellos han tenido. Ok. Entonces, el 7,5, terremoto en Japón, está Sí. conectado con el sur de Chile. ¿Con cuál? Con el Maule. Entonces él dice, eso fue hace un mes, va a empezar 3 semanas después a avisar. Y empieza el Maule. O sea, eso es verdad. Claro. O sea, esas Sí, son sí, las sí. noticias. Sí, sí, sí. O sea, mil sismos y todo lo demás. Entonces yo le pregunto, ¿cuándo podría manifestarse? Y aquí va la información. Y ahí insisto, esto es un pronóstico. Y siento que un terremoto, un gran sismo, es inevitable. Lo mejor es prepararse para tal, no asustarse. Y no es mi intención de entregar una información para que usted la tome o la... Somos un país sísmico, Sí, igual siempre hay somos que un estar país preparado. Toda la No razón. con miedo, pero sí preparado. Exacto. Entonces, su pronóstico es el siguiente. A fines de julio, julio, principios de agosto, 2 meses más. podría 2 meses más, porque eso es lo que demora ese grado de intensidad a esa distancia, Ok. debiera sentirse en Chile, en el sur. A menos, ojo con este dato, a menos que antes de fines de julio haya un sismo similar, 7,5 de base, Ok. en México hasta Panamá. Entonces, aquí quedó grabado. Si antes de estos 2 meses aproximadamente hay un sismo en México hasta Panamá, entre esos sectores, Ya. podríamos saber efectivamente cuánto es lo poco que queda bajo esta teoría de que tiemble y dónde específicamente en Chile. Por lo pronto, como no sabemos si va a ocurrir algo en México, por lo pronto y hasta ahora, porque esto también se puede volver, son 3 puntos. Chile es 1, Sí. puede que no ocurra. Una probabilidad, y digamos. y sucede en otro lugar. Ajá. Un 7,5 desde ahí, en el Maule, precisamente, que él lo avisó y justo empezó a temblar, no me parece casualidad, porque como que avisa antes, como voy para allá. Entre fines de julio y primera semana de agosto. ¿Puede ser antes? Le pregunté. Siempre puede ser antes. Estos cálculos no son exactos, hay una cantidad de variantes que desconozco, pero ese es el periodo general. Oye, yo insisto, hay El tío Frito Play se Europa. Sí, Sí, no, se se va. acaba de comprar pasaje. No, Se ya, acaba- Bueno, ya. acuérdense de esto. Nos vamos todos No, juntitos. esto, yo insisto, yo viví un terremoto bien fuerte y lo viví como en Concepción, que fue un lugar donde se sintió... ¿Y tú estabas ahí? Yo estaba ahí. Oye, Yo- perdón por el dicho, pero sí, pero te comiste el terremoto entero. pero sí, así, con- completamente. O Fue sea, terrible. Es que, ¿sabes qué? Sí, sí. Por ejemplo, yo estaba en Viña, o sea, estaba a 200 kilómetros de acá, y yo hubiera jurado que el terremoto era donde Era donde estaba estabas yo tú. parado. Claro, claro. Después, en Santiago, ¿cómo se ha sentido? siempre- Pero en Concepción mismo debe Yo haber sido siempre les horrible. pregunto a la gente de acá de Santiago, ¿ustedes podían mantenerse en pie durante el terremoto? Sí. Bueno, en Sí, la pero escalera. pena. Yo no. Me firmé. complicado. Yo no. Era así. O sea, de ninguna caías, manera. literal. Yo me paraba, me caía, me paraba, me caía. ¿Y Ya por qué, era, y por qué les cuento esto? Porque no es por alarmar igual, pero qué bueno que se toca el tema sísmico, porque en efecto somos un país sísmico. Constantemente. Y una de las cosas que me enseñó justamente el terremoto del año 2010 y que creo que nos enseñó a todos, sobre todo desde autoridades, digamos,
hacia abajo, hacia los ciudadanos mismos, Sí. es que siempre hay que estar preparado. Porque es un tema que nos va a tocar siempre por el país Tenerle en el respeto que... a en los el que- movimientos. Exacto, en el Eso país es, que vivimos. respetarlo. Pues siempre hay que estar preparado, siempre hay que tener un plan de contingencia. verdad que sí. Para sujetar el plasma y tener Siempre unos ganchos pónganse de acuerdo, por importantes, claro. ejemplo, en su casa, donde juntarse, un punto de reunión, que Las es puertas, importante. muy importante. Donde ponerse en la casa, identificar lugares seguros, todo ese tipo Sí. de cosas que cuando uno las repite, suena como una cosa, una cursilería, pero no, o sea, realmente es muy importante que ustedes se preparen, no por alarmar simplemente, sino porque vivimos en un país sísmico. Así Sí, que... es tal cual. complicado. Oye, en realidad esto es bien simple. Pasó en mi casa. No duerman con cosas en el suelo. Así como, un vasito de agua y siempre lo dejo acá. No, o sea, olvídate. Ni el velador, nada. Es Y la peligroso. ropa ahí al lado de la cama. Es no, peligroso, gente- es peligroso. Sí, es verdad. Tengan un plan de contingencia donde se reúnen. Exacto. Porque el terremoto de 1647 fue a las 10:30 de la noche. El del 2010... A las 3:30 de la mañana. Imagínate, encima a la hora... Ah, encima. A las 3. La hora del día. Pero- O sí, sea, sí, eso te Yo iba a tengo decir. la foto del reloj de mi casa detenido a las 3:34 de la No. mañana. Exacto, que ya, pero... Terminando, pasando sí, con sí. el segundero que acaba de pasar a las 34. Sí, porque si eso pasa, por ejemplo, si hubiera un terremoto ahora y nosotros estamos en el trabajo y ponte tú que alguien tuviera hijos, está en el colegio, o sea, y se cortan todas las comunicaciones. Tienen que saber qué hacemos. Exacto. Nos Sí, juntamos acá, exactamente. no te muevas de acá, yo te quiero buscar aunque me La demore operación 24 Daisy en los horas. colegios. Exacto, Sí. esto. Hoy te imaginas. No. No, 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 imaginemos no, sí, no, no nada. digan nada, ya. No, sí, Ya. mira, a mí lo que me preocupa es lo que dijiste, estábamos ocupando la línea de crédito del Cristo de Mayo, Sí, que sí, nos eso está está Pero no complicado. lo perdonando. Está sacaron y complicado empezó a eso, temblar sí. con Tuti y puede que se venga algo porque no es inmediato, no es como no me sacaron el 13 de mayo, el 14 terremoto, no es así. Claro. Acá porque siempre ha pasado un plazo, Claro. pero tiene que ver con eso. Y me pregunto yo, sin tampoco ser cristiano, sin profesar esa religión, pero con mucho respeto por toda la enseñanza de Jesús, es, y si en una es igual lo sacamos aunque sea tarde, pero, o sea, Como ¿qué para, per- Por qué si perdemos? acaso. para recuperar un ¿Qué poco de crédito, perdemos? dices tú. Está Para bien. recuperar algo que se me había quedado. ¿Qué perdemos? Claro, En estaba una de esas- leyendo y en efecto la justificación de la iglesia para este año nuevamente fue el tema de la pandemia. Para no Siempre sacar el están las Cristo de la Mayo. gente queda muy para- pegada. por eso. Claro. Y van todos en Ahora, ¿el proceso. Cristo de Mayo es lo mismo que la Cruz de Mayo o lo estoy confundiendo? No tiene nada que ver. No sé Eso lo que es la otra Cruz de cosa. Mayo, Marta. Ah, es que parece que la Cruz de Mayo es solamente en Concepción, no lo conocen acá en No Santiago. sabemos qué Es de Creo Chillán, que en no el, sé qué es. creo ¿Qué que es en el eso? sur. Perdón. Y que tiene una ¿Qué canción. una sanguchería? ¿Qué? No, no sé, pero que Lugar de me suena completo, eso. reunión, ahí va la... Falta de Nos vemos en la Cruz de Mayo. Uy, yo no sabía que acá en Santiago no se hacía la Cruz de Mayo. ¿pero qué? ¿Cómo está? ¿Pero qué? Es una Explica. procesión también que se realiza ¿Ya? por las calles de Concepción, donde ¿Ya? yo crecí. Pero es por casualidad nomás eso, ¿no? No tengo idea. Ahora, Pero ¿pero se raíz de qué realiza es? en mayo. Según tengo entendido, es la primera semana de mayo. No estoy segura. Es la primera semana de mayo. La iglesia local, qué sé yo, sacan una cruz y la llevan y la pasean por todos lados y van cantando, van con cánticos y pasan por las calles. ¿Pero a raíz de qué? ¿No se No, sabe? es que no me sé. Eso, te van pidiendo alimentos, cosas para Una ayudar recolección, a digamos. Es un malón. para ayudar a los más necesitados. Ah, Es verdad. sí, claro, está bien. Se Va a prepara ser un malón. una vegadita. Va a ser un malón. Pero ¿se tienen sabe alguno de los cantos usted que está no, metido es ahí? que yo no me lo sé, porque yo, como le digo, yo no soy cristiano, pero ahí nos están cantando. Está cantando esa director, Cruz ¿cómo? de Mayo. ¿Cómo? No, Tiene- ¿Esta es la Cruz de Mayo que Es que comen tiene con que ver zapallo? con- ¿Cómo tiene que así ver dijo? con los alimentos. Comemos poroto con zapallo. Eso nos están dijo? diciendo. Con poroto y con... esto esta es la Cruz de Mayo, con poroto y zapallo. No, ¿Cómo escucha. sabe? Oiga, tío Frito Play, si no es Espérate, verdad, es nos que van a yo no- sacar Por favor, afuera. No, es que yo... Pongo un sí, es karaoke. verdad. Es verdad la de la Cruz Ponga de ahí, Mayo. por favor, póngale play para conocerlo. No por te último. vas a... Oye, Cruz de espérate, Mayo. no, YouTube, al tiro. Sí, por YouTube. favor, para No, cachar te un pasaste, poco. mentira. Mira, de hecho me sale aquí... La sí, letra, pero además en que en guitarra. YouTube, además que en YouTube hay un video de la Cruz de Mayo. Para verla ahí. Mira, ceremonia. este año se celebró el 3 de mayo. Y a botar periquito y ahora se desarmó todo. Sí, se olvidaron los terrenos. Vamos a la Cruz de Mayo, vamos a la Sí, Cruz por de Mayo. favor. Fiesta de las Cruces, Cruz por de qué es? Mayo. Por las cruces. Historia de la celebración de la Cruz de Mayo. Vestir la cruz. Se celebraba el 1 de mayo. Consistía en ¿Al día colocarle del eso. trabajador? Consistía en colocarle unos lienzos a la cruz. Se le ponían Ya. Unas tiritas. unas Sí. cositas. así. Ya. Dice, los misioneros nacen la conquista, los misioneros desconocían la lengua de los nativos, pero querían difundir con ellos el mensaje cristiano y dice que les conseguían alimentos, entre otras cosas, para...
para O sea, era para el malón. Para- Está claro. en lo correcto, maestro. Era el malón, Sí, básicamente. los dice indígenas no necesitaban que, nada. claro, En todo caso. pensaban, las personas, digamos que ahí está, Pero la Cruz de ahí Mayo. está. Y esa es- Exacto, eran las personas más necesitadas Ya. que habían aprendido la religión cristiana en aquellos años, quienes ok. tomaban la cruz y la paseaban para Pero pedir espérate, ciertas limosnas. ¿pero es una cruz en particular o cada uno salía con Sí, su yo cruz? pensé que iba todo un era montón una de gente con una cruz a lapa, po. Cualquier cruz. O sea, yo te digo. O sea, de que- palito de fósforo y voy a pedir. No, pero tiene que Pero ser no. una cruz ahí ataviada. que Ahí le pasan la cruz. ¿Viste? Y le entregan alimentos no Ya, perecibles. pero, espera. A ver, Ya. aquí el tío Free to Play me dice que él estaba a cargo de estas procesiones, el guanipola de esto. porque se hacían ¿Esa en es la las cruz? parroquias. Pero esa es la cruz. Pero es que puede ser cualquier puede ser cruz. cualquier cruz. Yo Cualquier- pensé que era una. Yo pensé que era es como un una. gesto simbólico. Es un gesto simbólico Sí. de llevar la cruz. Es como llevar a Cristo a tu hogar, ¿cierto? sea, ahí y tú está le tu entregas cruz y un kilo de alimentos. arroz. Claro. Claro. Y tú le Hasta entregas un alimentos. legumbre, lo que Y sea. las parroquias hacen eso para conseguir alimento no perecible para la Ya. gente que más lo necesita. Sí, ¿por qué no lo compran? Sobre todo por el Si inicio plata del no le falta, pero digo yo. pues. sobre, Bueno, a la supermercado, iglesia, pues, sí, en los claro, feos. claro, de todas maneras. Porque sobre todo que parte la época de invierno, la cosa se pone más difícil Claro. y Oye, ahí se consigue. Solo como un dato, a propósito, sí, en el chat está comentando que hay gente muy feliz acá. Sí. Es que cuando hubo el terremoto del 1647, ¿Ya? ese mayo era como los mayos de antes. Con lluvia, Con lluvia. todo. No, imagínate ¿Cuánto la tomate desgracia. mayo? O sea, Tú con lluvia acá en buscando tus Santiago. muertos entre lluvia y todo. No, terrible. Oh, ya. Y aumentaron los muertos con eso. Vamos a. Vamos a crear una operación Daisy. No, quiero vamos a bajar. intentar hacer un Cristo, no sé, alguna cosa. ¿Por qué no hacemos una procesión aquí mismo? Ya La tenemos cruz de mayo, la cruz de mayo. vamos. Ya, pues, te traes unos pañales y te paseamos. No, vamos a meter pañales yo. Bueno, pero ahí te... No, una invitación. no. Te No van agarramos a latigazo. echar de la puerta a la casa, te lo digo al tiro. ¿Vendrá idea y él te paseo? Puede ser. Bueno, Oye, ya, pero se deformó. bueno, no Ya, sé. pero, jefecita, por favor, Oye, sáqueme patrona, el ¿qué está cartel del final del haciendo? programa. Aquí, Sí, por aquí favor. morimos todos en la rueda, compadre. No, pónganlo el Ya, pero cartel. ya. Oye, no, esto no es intenso. Esto ¿qué No es No, intenso, no. te equivocaste de Sí, pauta. pues, falta un poquito, falta. Intensos es el viernes, El viernes, no se hombre. olviden que el viernes a las 22 horas tienen Eso. Intensos con Juan Andrés Alfate, obviamente, y Tomás el Amigo. Y además tenemos que recordarles que ustedes no se pueden perder. Eso. Ya tuvimos el primer capítulo de The Code en vivo. Buena. Lunes, miércoles y viernes. Eso, a partir cargadito. de las 5 de la tarde para que chaten, de verdad, completamente en vivo. Ahí había gente que no creía, decían, Sí, no, escéptico, no, Sí, no. no, A ver, no ¿qué están hora en es? vivo. Ah, sí, ¿qué día? Y Claro. Dani se puso Date a leer, vuelta si es verdad Dani que se está puso a en leer vivo. el chat y ahí se dieron cuenta de que estábamos Sí, sí. en vivo. Salfate, ¿usted quiere estar en los de Code en vivo también? Me Lo gustaría vamos, participar. Lo vamos a tener Ojo. por ahí. Me gustaría ¿Podemos crear participar. alguna dinámica ahí para...? Sí, el consultorio de Salfate podría ser. Consultorio. Oh, Estamos de en los verdad. puntos Sí, de sí, canal, usted- ¿eh? Estamos en los puntos de ¿Puede canal. leer el trabajo? Sí. Sí, también. Eso. a ver, ¿Cuál es su problema este? Ya, a ver, Eso, me gustó, me gustó. Voy. Chat, ahí apóyense que quieran ahí a Salfate en el de Oye, Code, ¿puedo ¿eh? cantar una vez más? Esta es la cruz de mayo. ¿Y ahora cómo dice? Con porotos sin zapallo. Sí, no, Sin con zapallo. no era Ah, con sí, zapallo. sí. Era con sin zapallo. Ya, gente. Era con rienda. Nos vamos. Que estén muy bien. Eso. Cuídense, nos reencontramos mañana Ay. en otro capítulo de... Va a temblar, ¿ah? ¡No! Free to Play. Chao, chao, chao. Free to Play fue presentado por Logitech presenta su nueva colección Pop Keys y Pop Mouse.